I'm gonna lie when I say I moved on. I cry when I hear our favorite song. And I would like you to marry you, marry me, don't let go. Please stay, please stay. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Vengo a hablaros de Neptuno, que está en el grado 29 de Piscis. Y precisamente en ese mismo grado va a regresar Plutón al grado 29 de Capricornio. Y también Urano va a estar en los últimos grados en Tauro. Ellos tres hacen una formación que indica movimientos profundos, acelerando en tendencias del colectivo. Ya para cuando cambien de signo definitivamente, entre el 2025 y 2026, tendremos una sociedad muy distinta y con otros enfoques a los de ahora. Todo va a ir cambiando muy rápido. Interesante ver que los planetas más lentos de la astrología van a estar cambiando de signo en un corto periodo de tiempo. Por tanto, vemos que tenemos a Neptuno en el grado 29. ¿Y Neptuno qué representa? Principalmente los sueños, la inspiración, la espiritualidad, la imaginación, pero también, ojo con esto, el engaño y la ilusión. Y, por ejemplo, si tienes a Neptuno en cualquier signo en el grado 29 de tu carta natal de nacimiento, deberás luchar toda la vida para diferenciar la realidad de la no realidad. A menudo te escapas de la realidad o evitas afrontar tus problemas. Y es probable que dependas de otro y que te desilusiones fácil de ellos porque no corresponden a lo que tú imaginabas en un principio. Vas a preferir vivir en tu mundo de imaginación en vez de aceptar el mundo tal como es. Y para poder lidiar con esta posición, deberás aprender a usar la lógica y no apurarte en idealizar personas y situaciones. Es muy bueno, por ejemplo, para las actividades artísticas, donde vas a canalizar tu creatividad. En eso, concretamente, sería genial, ¿verdad? Yo siempre recomiendo a la gente que en su carta astral tiene un Neptuno muy potente, es que se agarre a Don Saturno, que es el que necesita en esos momentos para aterrizar a tierra en su vida y ver la realidad tal como es. Pero bien, vamos a volver al momento actual. Plutón también en el grado 29 va a estar muy pronto, una vez más. ¿Y Plutón qué representa? Pues representa el renacimiento, la transformación, el fin de un ciclo, la pasión, los secretos, el inconsciente. Y por ejemplo, si tú en tu carta natal de nacimiento tienes un Plutón en este grado, te va a costar mucho aceptar las situaciones, te vuelves terco y testarudo en las situaciones que llegan a su final y tú quieres seguir ahí estancado. Tu mayor enemigo eres tú mismo porque en vez de aceptar la realidad y seguir adelante te estancas y te autocastigas. Y para poder lidiar con esta posición deberás aceptar que todo tiene un principio y un final y que no siempre podemos tener el control. Hay que aprender a seguir adelante y tomar las lecciones de cada experiencia. Y ahora mismo lo que más me interesa y de lo que realmente vengo a hablaros es de Neptuno, que es un planeta gaseoso y sus efectos son muy nebulosos. Entró en Piscis en el año 2011 y pasará a Aries en enero de 2026. Por tanto, todavía tenemos a un Neptuno muy potente en un grado muy crítico durante 2 años más. Y aquí, en este signo de Piscis, como en casi todos los signos, está 14 años aproximadamente. Y tenemos aquí que cuando un planeta está en los últimos grados de un signo, significa que algo está finalizando, especialmente los planetas lentos. Como os digo, Neptuno desde el año 2011 a esta parte ha estado revisando y estuvo pasando en tu área, donde se encuentra Piscis en tu carta natal. Ahí es donde habrás notado que has entrado en un laberinto sin fin, un problema donde no encuentras la concreción satisfactoria, y si la hay, es confusa o inapropiada, donde requiere buscar otras alternativas que no aparecen nunca. Neptuno tiene su lado positivo, que es la empatía, y su lado negativo, que es el engaño hacia uno mismo y hacia los demás. Por ejemplo, la evasión es un autoengaño para muchas personas. Neptuno en tu carta significa también la enfermedad.
Esto lo puedes confirmar revisando qué te pasó cuando se hizo la conjunción de Júpiter y Neptuno, que fue el 12 de abril del 2022. Y eso es en ese área de vida donde algo se va a resolver y finalizar en estos 2 próximos años, porque Saturno también está transitando por Piscis, lo que quiere decir que Saturno está reparando las construcciones emocionales nebulosas que trajo Neptuno, dejando expuesta la realidad, nos guste o no. Podría estar horas y horas hablando de este planeta. Hay tantas cosas de las que podría decir de este planeta. Por ejemplo, Neptuno es un romántico incorregible y un abanderado del amor incondicional. Y eso suena muy bien, pero la cosa cambia cuando recordamos que Neptuno también rige las decepciones, las desilusiones y el engaño. Es todo un experto en distorsionar nuestras perspectivas de la realidad y con frecuencia nos incita a idealizar situaciones y personas para finalmente acabar llevándonos al gran batacazo. Y esto pasa cuando Neptuno abarca las zonas del amor en nuestra carta, porque aquí nos pueden dar gato por liebre. Y hay que ir con 1000 ojos para evitar sus manifestaciones negativas. Vamos a ver, te voy a ir dejando algunas cuantas pistas, porque Neptuno se las trae con sus muchas triquiñuelas. Yo siempre digo que cuando Neptuno pasa durante esos 14 años por nuestra casa 5 o por nuestra casa 7, es la hora de los amores imposibles. ¿Por qué digo esto? Porque la casa 5 se asocia tradicionalmente al romance, la diversión, la capacidad de seducir y vivir la cara más lúdica del amor. Y la casa 7, en cambio, nos habla de la pareja, lo que entra en nuestra vida por medio de otros, nuestros conceptos del amor y qué esperamos de una relación. Y hay unas repercusiones de Neptuno, el gran romántico, que, como os digo, pueden traernos de cabeza. Yo siempre digo que cuando pasa por ahí Neptuno hay que tener mucho cuidado y no subir al objeto de deseo a un pedestal y comenzar a adorarle como si se tratara de un dios. Hay que despertar, porque los humanos somos humanos reales, no somos dioses. Porque tarde o temprano nos daremos cuenta de que tiene 1000 defectos. Y ahí, cuando se los vemos, es cuando estaremos en situación de decidir si le queremos igual, con lo bueno y con lo malo, tal y como es. Pero ojo con esto, porque a veces vemos que sus defectos no es cualquier cosa. Por otro lado, cuando está Neptuno, tanto en la casa 5 como en la 7, siempre digo que no hay que codiciar el bien ajeno, mantenernos separados de hombres o mujeres casados, comprometidos, con novio, porque siempre decimos que la culpa es de ellos, pero también es nuestra. Hay que pensar siempre en nosotros. Siempre somos cómplices de lo que hacemos y tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos. Y por muy bonitos que sean los amores imposibles, la verdad es que no tienen nada de reales. Porque en el fondo amar es compartir. ¿Y qué vas a compartir con alguien que ni siquiera puede dedicarte el tiempo que necesitas? Una cosa es aceptar una relación a distancia temporalmente debido a las circunstancias y otra muy distinta es evitar la intimidad y el compromiso real de manera indefinida. Porque, amigos, esta vida es muy corta para pasarla esperando que las cosas mejoren sin poner nosotros de nuestra parte. Y el tercer problema de Neptuno viene por el victimismo. Porque con Neptuno de por medio solemos tener la sensación de que en el amor alguien tiene que sacrificar algo. Puede ser que te dé por desempeñar el papel de heroína o héroe y trates de salvar de su desdicha a tipos bohemios solitarios que han tenido una infancia difícil y ahora carecen de la fortaleza para enfrentarse al mundo. Yo siempre digo que atraemos a personas contrarias, ¿no? A veces una hermana mayor atrae a un hermano pequeño como pareja. Y la hermana mayor siempre va a hacer de madre para ese hermano pequeño. Y a ti te parecerán encantadores niños desvalidos y frágiles que necesitan tu amor. Cuidado con eso, porque él ni es tu hijo ni es tu hermano, es tu amante. No tienes que echarte a las espaldas más carga de las que puedes soportar. Y por el contrario, podía ser tú la que jugara o
el que jugara al rol de frágil y de víctima, buscando desesperadamente a hombres que te rescaten de tu realidad insoportable. Y la salida nunca es el otro, amigos, nunca. Porque solo cuando estemos bien con nosotros mismos, cuando estemos a gusto con nuestra propia soledad, podremos establecer una relación sana, de igual a igual, en las mismas condiciones. Porque las historias de víctimas y de salvadores propician jueguecitos de dependencia y de poder que para nada son sanos. Hay que evitar estas trampas de Neptuno a toda costa. No quedarnos ahí suspirando en amores imposibles. A veces los hacemos nuestra causa, ¿no? Recreándonos en nuestra desdicha. Cuál cruel es nuestro destino. Tenemos que entender que el amor no es una lucha, no te exige un esfuerzo constante y una tanda imposible de sacrificios. Porque en el día a día son dos personas las que tienen que poner de su parte para hacer que una historia funcione. Pero si la relación no está compensada y eres tú siempre el que activa y el que tira del carro, no es porque los dioses han confabulado contra ti para separaros, ni porque estés viendo una historia digna de novela rosa. ¿Has pensado alguna vez que quizá esta persona no está dando lo mismo que tú? ¿Que tal vez todo tu esfuerzo y sufrimiento no merezcan en absoluto la pena? Por eso, amigos, os digo que son temas para reflexionar. Si ves que Neptuno en tus casas 5 y 7, donde está tu Neptuno natal, por ejemplo, o está en tránsito, tienes que mirar por qué zonas de tu carta transita Neptuno en estos momentos. Porque quizá esa sea el área de tu vida donde tiendas a sentir confusión, a exageradamente romántico o romántica, o a pensar que tienes que hacer concesiones. Piénsalo bien. Bien, sigamos, vamos avanzando. Digamos que este planeta, Neptuno, es el planeta de las mareas expansivas, tiene que ver con facultades perceptivas también, más sutiles e invisibles, lo que nos lleva a buscar experiencias más allá de la forma o de la estructura. Todos los planetas lentos van puliendo las aristas de nuestra personalidad. Parecen poca cosa, pero suavemente, como el mar que impacta poco a poco en una roca, con el tiempo suficiente, Neptuno en 14 años por la casa por donde esté pasando en estos momentos, nos ha ido transformando. Porque Neptuno siempre tiene el tiempo suficiente al pasar 14 años por cada signo. Y más todavía si toca de forma personal alguno de los planetas o cúspides de tu carta natal. A veces puedes olvidar de que está ahí, pero sus mareas y sus reflujos lo van a ir cambiando todo pacientemente, con algún que otro tsunami emocional asegurado. Y Neptuno en Piscis, ¿de qué va la cosa? Pues tiene que ver con el inconsciente colectivo, con la sensibilidad de una época, con tu imaginación, como os he dicho, con ilusiones, anhelos, sueños, que dan impulso de forma muy sigilosa a los tsunamis emocionales de un contexto. Tiene que ver mucho con las mareas que nos pierden, que nos llevan mar adentro donde no se puede hacer pie, donde nos proponen laberintos, engañosas travesías en las que soñamos con expansiones, trascendencias y cosas muy sublimes que se van elevando, escapando de lo cotidiano para alcanzar algo que queda fuera del mundo de las palabras. Tiene mucho que ver con la búsqueda interna que se convierte en un laberinto, donde nos perdemos para encontrarnos, con desear que todos los límites se desvanezcan para ver la verdad que había estado todo el tiempo en el fondo de cada detalle latente. Pero qué difícil, amigos, vivir con estos arquetipos en el mundo real, porque son fuerzas que verdaderamente comprometen nuestra seguridad, porque desdibujan todo lo estable, todo lo seguro, lo empapan todo de transformación sin nada que se les resista. Normalmente nos asustan con su intensidad inesperada, con su oscuridad, con sus monstruas crónicas. Normalmente los tránsitos de Plutón, Urano y Saturno tienen fama porque suelen manifestarse de forma clara, que nos hacen sentir inmensos en procesos un tanto duros, pero yo diría que los tránsitos de Neptuno son los más difíciles de manejar, porque nos transforman poco a poco, erosionando nuestras certezas y nuestras seguridades, nuestros límites y lo que creíamos ser para dejar que nos empapemos de lo que hay ahí fuera. De una forma más
práctica, los tránsitos de Neptuno suelen tener que ver con fases de la vida en que inicialmente nos sentimos perdidos, sumidos en alguna forma, en algún tipo de miseria personal, de relaciones, de dependencia, victimización, culpa, adicción a vías de escape, insatisfacciones profundas ante la realidad, sensación de debilidad, falta de energía. Y la forma en que tendemos a salir de esas situaciones poco afortunadas es precisamente repitiendo el patrón. Ese es el peligro de los tránsitos de Neptuno. Y para paliar el efecto emocional que nos producen, tendemos a recurrir a vías de escape neptunianas y acabamos al final todos metidos bien hondo en las arenas movedizas, hasta que nos vemos forzados a aceptar que hay que dejar de luchar y rendirse, o tocar fondo, porque es un requisito para que aparezca la luz al final del túnel. Neptuno nos da cuando renunciamos. Los descubrimientos neptunianos nos cambian la vida porque se presentan de forma inesperada. Cuando más perdidos estamos para revelar algo, como las conchas y las piezas que devuelven espontáneamente el mar a las orillas. Y también nos hace más conscientes de que las otras personas sufren y de repente se despierta en nosotros la necesidad de salvarnos, salvando a quien nos rodea. Es el momento en el que podemos sentir ganas de entregarnos a una causa, de darnos completamente, de dejar atrás el yo para intentar serlo todo, levar anclas. Entonces es cuando rompemos con apegos, dependencias, inseguridades, culpas, victimizaciones y empezamos a tener una sensación más liviana de rendición o de oportunidad para vivir de verdad, sin los espejismos egoicos que nos habían nublado la mente. Normalmente cuando ya Neptuno empieza a salir de la casa donde nos está nublando. Neptuno despierta en nosotros una conciencia que no se olvida, nos inspira cuando por fin nos permite continuar, llevando nuestra pequeña vida humana con nuestros límites personales restablecidos, y lo hacemos más conscientes, más humildes, más compasivos, más empáticos. A nivel más mundial, Neptuno en Piscis cuestiona la contaminación del medio ambiente, la de los mares, el envenenamiento del agua, la cultura de usar y tirar, la explotación de los animales, la rápida extinción de especies. Nos está poniendo delante el ahogo de la naturaleza ante nuestros excesos, y desde que Urano entró en Tauro, en la misma línea ecológica, aún mucho más. Aquí, este tránsito largo de Neptuno en su propio signo está vomitando los fantasmas y los monstruos que ocultamos en el oceánico y extenso inconsciente colectivo. Nos está llamando a que tomemos conciencia, a que nos desintoxiquemos de nuestra peligrosa forma de vivir, devorándolo todo, a que conectemos con lo que hay más allá de lo material. Y despierta en gran medida nuestra conciencia social, pero no tanto desde las ideas como lo haría Urano, sino desde dentro, desde las emociones, desde las pesadillas colectivas. Neptuno en Piscis es el planeta que nos pregunta cómo podemos dormir tras causar tantos estragos. Es cierto que nos puede dar una sensación catastrofista a nivel colectivo y de derrota. Lo hemos visto ya de forma muy concreta en las noticias, pero de la misma forma que a nivel personal despierta la victimización mundial. Por suerte, en estos momentos hay otros tránsitos que lo van equilibrando, porque todo esto puede ser muy difícil de digerir. Y no saber cómo empezar a buscar soluciones para todos estos problemas es aterrador. Por eso os digo, amigos, que estamos en un laberinto y nos preguntamos el cómo cambiarlo todo, cómo hacer del mundo un lugar mejor. Nobles propósitos, pero muy nebulosos y sin concreción. Y afortunadamente otros tránsitos van a venir y van a arrojar propuestas para que todo esto acabe por concretarse y tomar forma. Bien, pues Neptuno realmente está en su casa como si un río hubiera regresado a su reino después de un largo periodo. Unos 165 años, para ser exactos, tardará en volver otra vez a su casa una vez que salga dentro de 2 años. Por eso aquí se siente como en su casa, amplificando todas las características piscianas más marcadas. Por eso las personas que nazcan entre el 2012 y el 2026
todos estos bebés, todas estas personas que en estos momentos son niños, pues van a tender a ser más compasivas, teniendo parte de su esencia más sensibilidad y más solidaridad. Y, por supuesto, por ende, menos egoísmo. Porque es un momento en el que el ser humano tiene objetivos más complejos, en busca de conexión con el todo y de la trascendencia personal y colectiva. Serán seres con más empatía, que impregnen a todos los seres humanos, que se sensibilizan en esa misma onda. Va a ser gente con mucha intuición y mucha inspiración, favoreciendo la aparición de músicos, directores de cine, gente que se va a dedicar al arte. Bien, amigos, como os digo, podría estar horas y horas, pero después de daros un buen repaso de lo que puede significar Neptuno, vamos a explicar a lo que he venido realmente, es a explicaros cómo os va a afectar según qué casa. Lo iba a explicar según vuestro ascendente, pero yo prefiero que miréis mejor por casa, que miréis mejor vuestra carta natal, porque a veces tenemos nuestro ascendente en Leo, que realmente tendría que caer, por ejemplo, en la casa 8, pero a veces cae en una anterior o posterior. Por eso yo prefiero que miréis dónde lo tenéis exactamente, por eso os lo voy a explicar, según por qué casa esté pasando. Bien, si por ejemplo tenéis a Neptuno en la casa 1 normalmente, cuando es de nacimiento en vuestra carta natal, lo podéis llevar ahora mismo también, todo esto que os voy a explicar, al momento actual, aunque no lo tengáis en vuestra carta natal de nacimiento y esté pasando por tránsito, básicamente casi quiere decir lo mismo. Entonces, los que tenéis Neptuno en la casa 1, habla de una sensibilidad exaltada y de las cualidades intuitivas definidas que en algunos casos pueden generar personas con perfiles mediums por tener capacidades psíquicas. Son personas con cualidades espirituales y emocionales y con un profundo mundo interior a las que les encanta vivir en el mundo de la imaginación y fantasía, que es donde verdaderamente se sienten cómodos o cómodas y en sintonía esencial. Por supuesto, si tienes a Neptuno en la casa 1, tienes tu ascendente en Piscis. Y esto quiere decir que desde el 2011 has venido desarrollando una personalidad más intuitiva, más perceptiva y a su vez más insegura. Muchas personas habéis experimentado ilusiones sobreestimadas sobre algo o alguien. Neptuno nos vuelve ahí más sutiles y te lleva a un estado nebuloso. Y estos 2 años que quedan todavía serán más duros, porque seguramente lo estarás sintiendo ahora mismo mucho más fuerte. El caso es que el fin del laberinto neptuniano se puede manifestar por medio de la desilusión y quedará expuesta la verdad, o el velo se va a ir corriendo y al fin podrás ver la salida, esa realidad que tantas ganas tienes de ver, esa luz que al final vas viendo al final del túnel, se irá viendo cuando pasen estos 2 años para ti. Las personas nacidas con Neptuno en casa 2 van a sentir lo mismo que las personas que ahora mismo tienen a ese Neptuno en tránsito por la casa 2. La casa 2 sabemos que responde al valor y al ámbito financiero y de recursos. En este caso, puntualmente, quizá no os sintáis muy interesados en estos tópicos o los idealizáis demasiado, o no ponéis un verdadero foco en vuestros ingresos y por este motivo se puede generar un escenario de desequilibrio económico y desorden de dinero. Es una posición que induce a una actitud inactiva, ociosa o resignada con respecto a las búsquedas materiales. Es cierto que si el planeta está bien aspectado, esta ubicación puede convertirse en un devenir exitoso por contar con una prodigiosa intuición para los asuntos económicos, eso es cierto. Pero si tienes a Neptuno en la casa 2, esto sería para el ascendente Acuario, aquí vas a tener la sensación de que el dinero se diluye como el agua, porque cuando Neptuno anda por la casa 2 de los recursos y el dinero, hay imprudentes decisiones que se han ido tomando, creyendo que se podían hacer frente y que no sucedieron. Las finanzas no están claras y hay cálculos que se han ido equivocando. También hay que tener en cuenta que Saturno está en esta casa construyendo un sistema económico nuevo. No son tiempos para invertir estos 2 años, la verdad. Serán duros, cierto, en la zona de los ingresos y realmente vas a necesitar asesoramiento
y ponerte en contacto con Saturno para tomar realidad en estos asuntos. Además, Saturno aquí lo que va a hacer es que te aprietes más el cinturón. Bien, Neptuno en la casa 3 genera perfiles de mentes intuitivas, visionarias, utópicas, pero también puede gestar confusión en los valores racionales en tu mente, reduciendo las actitudes para los asuntos prácticos y virando hacia una mente más nebulosa. Va a obstaculizar la capacidad de concentración, haciéndoos más despistados, como el tan conocido dicho de estar en las nubes. Sin embargo, es una posición ideal para todas aquellas tareas para las que se requiere estímulo y pálpito. Favorece las cualidades artísticas y musicales, pero sobre todo es ideal para direccionar el pensamiento hacia el ámbito de la espiritualidad. Por tanto, si tienes a Neptuno en la casa 3, tu ascendente es Capricornio. Y aquí, digamos, que es la casa de la comunicación oral, escrita, ¿no? Entonces, en este caso, puedes estar pasando por un periodo de olvidos, de impresiones. Durante estos 2 años, hasta el 2026, estarás pasando grandes pruebas para obligarte a revisar una y otra vez todo lo que se diga y se escriba o se firme en el entorno. Y esto puede sentirse desagradable, por ejemplo, también con los hermanos que te pueden estafar, o al revés, seas tú uno de los que estafe, ¿no? Yo te diría que aquí te agarres a Saturno y intentes pisar tierra firme e intentar ver un poquito más la realidad que te rodea. Sobre todo durante estos 2 años, yo te diría que a la hora de firmar contratos o cualquier tema importante, lo revises bien, sobre todo la letra pequeña. Las personas que tenemos a Neptuno en la casa 4, es la casa de la madre, el hogar, la familia, los ámbitos de pertenencia, tus raíces ancestrales, el mundo interior. Y aquí simboliza el flujo de este planeta y por defecto puede ser una persona especialmente sensible o intuitiva, que puede estar vinculada al arte o alguna forma de espiritualidad. Personas que sentís amor por la naturaleza y que tenéis una visión armoniosa de la familia y por ampliación también de la patria. Pero al mismo tiempo la vida familiar puede ser muy nebulosa o sin formas definidas. Por tanto, si tienes a Neptuno en la casa 4, es posible que tengas tu ascendente en Sagitario. Y aquí en la casa del hogar y la casa de las pruebas que habéis pasado son muy duras y faltan 2 años más por las que presiones y desgracias provienen de la casa o el ambiente familiar. Puede haber un familiar enfermo o a cargo sacrificios para la familia, reparaciones en la casa que no terminan, o si tienes alquileres de inmuebles también es de esperar malos inquilinos. Ojo, a veces es todo lo contrario, que tus inquilinos sean muy neptunianos y se olviden de pagar la renta, o al contrario, que sean personas muy buenas, muy espirituales. Este laberinto de desgracia terminará en enero del 2026 en el caso de que te esté afectando de manera negativa. Llegamos a la casa 5, ya te he explicado antes que tiene mucho que ver con los romances. Y Neptuno en la casa 5 es una posición que aviva los sentimientos románticos y favorece estos vínculos platónicos. Asimismo, se van a gestar amores en los que la pasión se va a espiritualizar y el romanticismo se mezcla con emociones místicas. Por otra parte, la imaginación tiene un papel muy protagonista en todo lo referido con la vida sentimental. También se asocia con amores secretos inalcanzables que pueden ser fuente de grandes desilusiones. Esto te puede pasar cuando tienes a Neptuno por nacimiento, pero también si tienes a Neptuno pasando ahora durante estos 14 años y 2 que todavía faltan para que salga de tu casa 5 y son los últimos, y ya sabemos que el grado 29 es muy potente. Por tanto, hasta enero del 2026, si tienes a Neptuno en la casa 5, esto será para el ascendente Escorpio. Y aquí tenemos que mis amigos escorpiones han estado sufriendo decepciones. Se puede haber caído en inversiones que no dieron sus frutos también, por ejemplo. Y también puedes haber pasado por enfermedades o de hijos si los tienes o problemas adictivos.
Son 2 años duros que se deben tener el doble cuidado y tener perseverancia y aplicar la racionalidad y la mente fría para no complicar las cosas y así poder salir rápido de este laberinto neptuniano. Quizás a medida que Neptuno vaya saliendo de ahí, es un buen momento para dejar de fumar si lo estás pensando. O cualquier adicción adquirida. Bien, Neptuno en la casa 6 idealiza el ámbito profesional y motiva el espíritu de servicio y de sacrificio. Aquí va a resultar favorable para las tareas y actividades vinculadas con el mundo esotérico en cualquiera de sus facetas. Las personas que tengan esto aquí, que tengan Neptuno en la casa 6, van a tener la tendencia a dedicarse a alguna profesión que facilite ayudar a los demás. Suelen ser médicos, profesores, psicólogos, astrólogos, enfermeros, donde la sensibilidad y la intuición son de gran ayuda en su espacio laboral. Y si en estos momentos tienes a Neptuno en la casa 6 pasando por tránsito, quiere decir que tienes tu ascendente en Libra. Por tanto, aquí, en esta casa de la salud y del trabajo, va a haber errores en el trabajo que los van a llevar a perder el puesto laboral en algunos casos y en otros hay desgana o las responsabilidades han decaído. Por ejemplo, puedes sentir que no tienes ganas de lidiar con trabajos minuciosos. También en cuestión de salud, que seguramente te han recomendado realizar un cambio de hábitos alimenticios. Aquí hay que luchar por no caer en el desorden y hay que tener una rutina en la alimentación, en la limpieza o de todo lo que se haga día a día. Y en estos 2 años que te faltan para salir de este laberinto es un desafío importante y te tienes que cuidar, sobre todo de compañeros infieles en el trabajo, por ejemplo. Lo que sí os puedo decir que es un buen momento para que curéis a través de la medicina alternativa, el yoga, la acupuntura, la naturopatía. Todo esto os va a venir de maravilla. Bien, tener a Neptuno en la casa 7 a mí me parece de lo más peligroso porque es la casa de la pareja. Como os he hablado antes, aquí se necesita tener mucha mente fría. Porque Neptuno en la casa 7 tiende a ser una posición que causa grandes desafíos, tanto para los vínculos románticos como para las asociaciones. Por ejemplo, también pueden ser socios en el trabajo. Entonces, aquí predispone a una idealización excesiva en las relaciones de pareja o de complementariedad, o en sociedades de todo tipo. Lo que puede provocar una posterior frustración cuando veamos que estas personas caen de su pedestal y veamos la realidad. Va a fomentar uniones vinculares que pueden partir de una naturaleza dependiente, ya que se basan en emociones muy exaltadas. Es posible que os veáis atravesándoos por sentimientos de piedad o por el deseo de ayudar o de salvar al otro. Y esto es muy peligroso, amigos. No se puede ir de salvador por la vida. Y es probable que el socio profesional tenga características también neptunianas. Es decir, cualidades soñadoras, sensibles, vulnerables. Y por ejemplo, si en estos momentos de tu vida no lo tienes de nacimiento y sí que lo tienes en tránsito por tu casa 7, esto querría decir que tienes un ascendente Virgo. Y en la casa de la pareja, Neptuno actúa como un filtro de idealización. Y aquí es donde tiene que caer el velo tarde o temprano y donde has encontrado daños de todo tipo, sacrificios para ayudar a la pareja o socios que no son reconocidos en estos 2 años. Hasta el 2026 serán duros en cuestiones de sociedades de pareja y papeles de juicios. Todo dependerá de qué otros aspectos tengas en tu carta, porque os estoy explicando esto de manera muy generalizada. Bien, veamos. Cuando Neptuno está en la casa 8, el perfil de estas personas es que tienen una gran atracción por el mundo espiritual, las ciencias místicas y el esoterismo. Sois personas que contáis con una gran sensibilidad en la vida sexual y tendéis a espiritualizar o exaltar el ímpetu erótico. La unión sexual se vive como si fuera una unión mística. Asimismo, os vuelve más vulnerables a las situaciones fraudulentas en el ámbito de negocios y contratos. Sin embargo, los desengaños económicos van a contribuir
para tu crecimiento espiritual. Y si es el caso de que Neptuno ahora está atravesando tu casa 8, esto es que tienes un ascendente Leo. Por tanto, aquí vemos una fuerte crisis económica que no termina hasta dentro de 2 años y también indica que has tenido que hacerte cargo de pagos por la mala administración de tu pareja o socios. Las deudas son impagables en estos momentos, así que no se recomienda pedir préstamos hasta que Neptuno salga de la casa 8. Porque Saturno en la casa 8 está profundizando en estos temas. Y también ojo, porque si es un momento de herencias, Neptuno en la casa 8 puede disolver las herencias en estos momentos. Bien, cuando nacemos con Neptuno en la casa 9, es una posición fructífera para el desarrollo de la abundancia espiritual en todos sus ángulos. Favorece las preferencias religiosas y místicas, así como también el interés por el ocultismo. Pero si el planeta está en un aspecto tenso, podemos caer en el engaño o en formas de espiritualidad enredadas e inciertas. También se puede tener atracción por figuras más o menos sagradas, maestros ascendidos o ángeles. Y si en este momento Neptuno está atravesando tu casa 9, sería que tienes el ascendente seguramente en Cáncer. Por tanto, desde el 2011 no han sido buenos momentos para emigrar o para cambiar de país. O por ejemplo, si tienes que realizar papeles para pasaportes, hay que tener en cuenta que este tránsito es de cometer errores, que siempre distrae y hay engaños seguramente en el extranjero o con extranjeros. Y también te puede afectar a nivel económico o sentimental. Y si has comenzado una carrera universitaria, seguramente has tenido idas y vueltas o has cambiado de carrera varias veces durante este tiempo. En estos 2 años que te quedan hasta el 2026, este laberinto poco a poco se irá desenredando en tu vida. Para Neptuno en la casa 10, aquí marca una vida profesional de trayectoria neptuniana, o lo que es igual de naturaleza bohemia, ociosa, insegura, carente de forma o de solidez. Y con esta posición se puede encontrar toda clase de personalidades que se desenvuelven dentro del mundo espiritual, videntes, sanadores, practicantes de magia, maestros, discípulos que forman parte de sectas o comunidades religiosas. Y si en este momento de tu vida tienes a Neptuno atravesando esa casa, aunque no lo tengas de nacimiento, seguramente tendrás un ascendente Géminis. Y es cierto que en la casa 10, desde el 2011, has ido padeciendo a este Neptuno en el área profesional, percibiéndote como desorientado o te has vuelto algo irresponsable, impuntual, olvidadizo, o te impresionas de manera que te afecta en el área profesional. Puede haber habido escándalos por estafas en el sitio donde trabajas, o tienes una adicción que afecta al rendimiento laboral. Lo que está claro es que este laberinto neptuniano va a terminar con una tensión a nivel hogar-profesión que se resuelve en estos 2 años para bien o para mal, según como lo tengas aspectado. Los que tenéis a Neptuno en la casa 11 de nacimiento podéis tener tendencia a uniros a grupos de carácter con fines espirituales, cuyas acciones a menudo son como oportunidades secretas, sectas de religión mística, esotéricas. Y también podéis conectar con grupos de carácter humanitario, religioso o social, que destinan su energía a ayudar a los más desfavorecidos. Vuestros amigos pueden tener rasgos neptunianos, son personas de vidas bohemias, sensibles o perceptivas. Y si en este momento es Neptuno el que está atravesando esa casa, aunque no la tengas de nacimiento, es probable que tengas tu ascendente Tauro, y aquí los amigos traen desgracias, engaños, estafas, y ha habido o hay sacrificios para los amigos que no son reconocidos ni agradecidos. También proyectos que no se dieron por ilusiones desmedidas. Aquí Saturno está haciendo lo que mejor sabe hacer, separar la paja del trigo en estos 2 duros años para salir del laberinto neptuniano, y quedarán los amigos de verdad y habrás cambiado de actitud, aprendiendo a cuidar tu autoestima y la relación con los demás. Por otro lado, si tienes a Neptuno en la casa 12, está claro que se encuentra en su propia casa, en su domicilio, y por tanto en su máximo poder, tanto para los aspectos
más favorecidos como menos favorecidos. Va a predisponer a una vida de servicio, ofrenda o renuncia. Es una posición ideal para sacerdotes, monjes, místicos. Y esta posición incita al aislamiento del mundo y al desarrollo de una intensa búsqueda espiritual. Es una ubicación que propicia la creación artística, poética o musical y que desarrolla al máximo la emotividad, dulzura y la permeabilidad con respecto a energías ajenas. Esta posición también es muy susceptible a identificarse con el arquetipo de salvador o de víctima. Y si en tu caso no lo tienes de nacimiento, pero lo has tenido pasando durante todos estos años, durante tu casa 12, en tránsito, quiere decir que si tienes a Neptuno en la casa 12, puedes tener el ascendente Aries. Aquí hubo o has tenido quizá un estado de depresión. También hay un debilitamiento de la salud en general. Puede ser que necesites aislarte para activar la autocuración. Y el lado B de Neptuno en la casa 12 indica también problemas psicológicos y psicóticos. Sería beneficioso ayudar al sistema inmunológico con el consumismo de suplementos de vitaminas y minerales y comer con una alimentación saludable, porque este laberinto neptuniano termina en el 2026. Donde va a entrar en tu casa 1, por fin saldrás de ese laberinto neptuniano, justo en enero del 2026. Bien, amigos, después de todo esto, solo me queda deciros que todos nosotros nos esperan 2 años, según en qué casa los tengamos cada uno, de un laberinto tremendo. Pero tenemos que recordar que de ese laberinto neptuniano saldremos en enero del 2026. Por tanto, os deseo muchísimas bendiciones y muchos regalos, y que este Neptuno nos ayude, al menos, en aprender que jamás tenemos que ir por la vida, ni de salvadores, ni de víctimas. Un abrazo enorme para todos. Espero vuestro like y vuestros comentarios y dejarme saber en qué casa os cae el final de este laberinto. Con mucho amor, gracias a todos.